Llevo bastante tiempo dándole vueltas a este formato tan popular que son los debates en Internet. Debates, bueno, sobre todo mucho debate católicos contra evangélicos. Quizá es más raro ver mormones o incluso testigos de Jehová, ya que en el caso de los testigos de Jehová, ellos mismos tienen instrucciones bastante precisas sobre evitar ese tipo de espectáculos. Y yo creo que tiene bastante sentido común. Cada vez que veo, y claro, lo veo y el algoritmo, pues una y otra vez, pues me sugiere más y más de estos contenidos que además son populares, pues lo que se ve es a dos personas que profesan la fe cristiana, pero que están enzarzadas en un debate que es un debate acalorado. Un debate donde uno lo que busca es vencer sobre el adversario dejándolo sin palabras. Y como en cualquier debate, la situación se enardece y se levanta la voz, se interrumpe al contrario, etcétera, etcétera. ¿Y qué es lo que dice la palabra de Dios sobre este tipo de debates? Que no es que sean algo nuevo de ahora o una tendencia de ahora. Pues lo que dice la palabra de Dios en 2 de Timoteo, capítulo 22, versículo 24, dice que el siervo de Dios no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Entonces, el siervo de Dios no debe ser contencioso, es decir, buscar la confrontación, el debate. Algunos dirían, bueno, pero Pablo en el Areópago discutía, debatía. Sí, pero una cosa es convencer, seducir, argumentar, y otra cosa muy diferente es ser contencioso. Es muy diferente. Ser contencioso es una persona que ama el debate por el debate. Ser contencioso es ser una persona que tiene una actitud contenciosa, tiene una actitud peleona. Y ser amable con todos está reñido con ser contencioso. Ser sufrido, tener mansedumbre, es decir, corregir con mansedumbre a los que se oponen, es completamente lo contrario a ser contencioso. El contencioso es una persona que entra en una discusión, que provoca la discusión y cuando sale de la discusión sale satisfecho si ha humillado, si ha ganado, pero no ha convencido. Al contencioso no le gusta convencer, le gusta vencer. Y eso es muy poco cristiano. Cuando leemos 2 de Timoteo 2:24, tendríamos que hacernos una serie de preguntas. La primera es si hay amabilidad. Cuando yo veo esas stories o esos vídeos cortos donde mezclan con efectos de sonido como si fueran truenos o puñetazos en la mesa cada argumento o de manera deliberada prolongan el silencio del adversario como dejándolo en evidencia y haciéndole ver que es muy tonto y mofándose de él y a veces haciendo cortes poco honestos, eso no es ser amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija. No tiene nada que ver con la amabilidad. Hay mansedumbre, hay gentileza, hay sufrimiento. Muchas veces en el ardor de estos debates, pues se producen falacias del tipo vosotros siempre, incluso argumentar en nombre del contrario, vosotros decís que poner en boca del contrario palabras que no ha dicho, herir deliberadamente, o a veces tomar el ejemplo más ridículo, es decir, de tu grupo voy a tomar al tipo más ridículo de todos o al tipo que ha cometido más errores y decir, sí, vosotros sois como este, que dijo esto y lo otro y que es un ridículo. Eso no es ser sufrido. Ser sufrido significa
que tú vas a recibir más daño del que tú puedas hacer y que estás dispuesto a hacerlo. Yo me pregunto cuando la gente que no profesa el cristianismo, la gente que es escéptica, que es antirreligiosa o que es atea, escucha a dos personas que profesan ser cristianos debatir, ¿qué piensan? ¿Se lleva un buen testimonio? ¿Se lleva una buena impresión? ¿O la impresión que se lleva es, mira, son dos fariseos debatiendo? Es decir, si viéramos a dos fariseos de los tiempos de Jesús, o a un fariseo y a un saduceo debatiendo, pues eso es lo que ve un no creyente cuando ve a dos que se reconocen cristianos debatiendo con esa actitud. Porque una de las cosas que nuestro Señor Jesucristo nos ha enseñado es que la actitud importa, los modos importa, cómo nos tratamos el uno al otro nos importa. Le importa a Dios y nos debería de importar a nosotros. ¿Qué producen esos debates? Esos debates producen más violencia verbal, más violencia dialéctica, más contención, más polémica, más deseos de revancha. Esos debates no convencen. Cuando alguien ve un debate de ese tipo, lo que va corriendo es a buscar más argumentos para humillar, anular, derrotar al adversario. Y yo no quiero ocultar las diferencias. A aquellos que sabéis lo que yo pienso, yo creo que hay diferencias en algunos casos menores, en otros casos muy importantes, entre católicos y evangélicos. Pero creo que es injusto generalizar. Y mis amigos católicos, por favor, no se ofendan cuando yo digo que no hay un solo tipo de cristianos católicos, porque el catolicismo romano no es una secta, es una rama histórica del cristianismo, que ellos creen que son la iglesia verdadera, la iglesia única, fundada por Jesucristo, establecida por Pedro, etcétera, etcétera. Pero no son una secta, y como no son una secta, no hay un solo tipo de católico. Tú coges cualquier secta, y te vas a una punta del mundo, y te vas a la otra punta del mundo, y esos dos sectarios piensan igual, dan las mismas respuestas, y puede que incluso te reciban con los mismos gestos. Porque el pensamiento único se da en la política y en las sectas. Y no hay un solo típico, hay católicos que son liberales, es decir, no creen en la historicidad de la Biblia, no creen en la veracidad de la Biblia, creen que la Biblia es un documento formado por distintas fuentes, un documento que tiene elementos humanos falibles, no creen en los milagros, realmente no creen que el cristianismo sea muy diferente de cualquier otra religión. Eso es un sector quizá extremo del catolicismo romano, por supuesto heterodoxo. Hay católicos romanos que son muy sacramentalistas. En cierto sentido u otro todos lo son, pero hay algunos que van a hacer más énfasis. Y va a haber católicos romanos que hacen énfasis en Jesús, en la persona de Jesús, en la cruz, en su muerte, en su papel como salvador, como mediador. Y dependiendo del tipo de católico romano que tengamos enfrente, pues nuestra comunión podrá ser mayor o menor. Así que no pretendo partir de un debate ignorando las diferencias, porque eso sería hacer una traición a la verdad. Pero también creo que tener un debate haciendo honor a la verdad, pero traicionando la actitud y el testimonio que debe tener un cristiano con actitudes prepotentes, soberbias o violentas, traicionan también la verdad. Porque el carácter forma parte de la verdad. Y la verdad se manifiesta en un carácter que es el carácter de nuestro Señor Jesucristo. Y todo esto quiero decirlo y lo estoy reflexionando en un contexto en el que estamos ahora. Cuando grabo este audio
estamos en el año 2024, donde la Biblia nos habla de que vienen persecuciones y de que no vendrá, la segunda venida no va a llegar sin que antes vengan persecuciones. No es una profecía personal, es una enseñanza de la palabra de Dios. Y vienen persecuciones que pueden venir de muchos lados. En mi percepción, yo creo que en Occidente vamos a tener las peores persecuciones. Las peores persecuciones van a venir, y con todos mis respetos a mis hermanos en Nigeria, mis hermanos en Irán, mis hermanos en las repúblicas islámicas y también en la India, que están sufriendo horribles, y en otras partes del mundo, horribles persecuciones. Todos los años mueren creyentes, asesinados. Pero creo que en Occidente, en particular en Europa, viene una persecución por varios lados. Viene una persecución por un Islam que va a perseguir cristianos. Viene una persecución por una falsa iglesia mundial y un anticristo profetizados en la Biblia, una iglesia mundial que está establecida en base a la corrupción política, el pacto con naciones y religiosos o llamados religiosos que están dispuestos a ceder a agendas políticas. Esta falsa iglesia, esta ramera de Apocalipsis 17, es una ramera que tiene mucho de mundo y poco de piadoso. Cuando el apóstol Juan la describe como una prostituta en cuya copa está la sangre de los mártires de Jesús y está ebria con la sangre de los mártires de Jesús. Esta falsa iglesia mundial ya se está formando. Primero tenemos una ideología, que es una ideología anticristiana, que es la ideología woke, tolerante con el Islam, tolerante con las profanidades y las blasfemias contra el cristianismo, y muy intolerante con los cristianos. Tolerante con el Islam. No tiene ningún problema con la cosmovisión del Islam y con los musulmanes. Pero tiene una cosa clara: el cristianismo, o mejor dicho, Cristo Jesús, es su enemigo. Esta ideología ya está implantada en las escuelas, está implantada en los partidos políticos, está implantada en el Parlamento Europeo. Es una ideología agresiva contra el cristianismo. Esta ideología se va a encontrar con una religión mundial que vende tolerancia y que a la vez persigue cristianos. Que parece una iglesia, pero no es una iglesia, porque la iglesia de Jesucristo es una virgen pura y la ramera es una prostituta, es una ramera. Es una iglesia que se apoya en muchas aguas, es decir, en muchas naciones. Tiene un poder tentacular y sus tentáculos llegan a toda la tierra. Y esta iglesia está gobernada por el falso Cristo, que es y será el principal perseguidor de cristianos. Y existe también una ideología babilónica que es tolerante con la idolatría y con el sincretismo, pero es intolerante con la idea de un Dios único. Nabucodonosor, el imperio babilónico, asumían los dioses de los pueblos que conquistaban. Ellos creían no en un dios, creían en todos los dioses. Pero con la única cosmovisión contra la que estaban en contra era con aquellos que sostenían que hay un solo Dios. Y contra esa idea persiguieron judíos. Y Daniel y sus amigos fueron perseguidos. Y cuando venga esta persecución, que ya se está preparando y se va a desencadenar muy rápido, porque como dice el capítulo 1 de Apocalipsis, dice las cosas que deben suceder pronto, y ahí la palabra pronto es una sucesión de hechos que se van encadenando rápidamente. Cuando venga esta persecución, yo creo que todos los cristianos vamos a tener que cuidar unos
de otros. Y ahora quizás el diablo está utilizando nuestra carne, nuestro orgullo, para gritarnos por Instagram, para mandarnos videitos ofensivos. Pero va a llegar el tiempo en el que vamos a tener que escondernos unos en las casas de otros. Vamos a tener que cuidar de las viudas de aquellos pastores que han sido encarcelados. Vamos a tener que esconder a sacerdotes y a católicos que por su fe van a ser perseguidos por la falsa iglesia. Y en esto conocerán que somos discípulos de Jesús, en que tengamos amor los unos con los otros. E insisto, alguno dirá, pero Julio, no podemos permitir. Yo soy evangélico, soy cristiano evangélico, 100%. Yo no creo en la intermediación de María, ni en la intermediación de los santos, no creo en la tradición. No creo que haya que dirigir oraciones a María ni a ningún santo. No creo que María sea mediadora y coautora de la salvación. Y con esto no quiero decir que odie a María o que odiemos a María. Nosotros tenemos en alta estima a María porque es la madre de nuestro Señor Jesucristo. Obviamente, la madre del cuerpo físico, la madre de Cristo encarnado. Una mujer que sería recordada según la profecía, ¿no? Todas las naciones la van a llamar bienaventurada y así es. Ella es la bienaventurada Virgen María, una mujer llena de gracia. Una mujer que estuvo ahí en Pentecostés. Y una mujer que vivió sometida a Cristo. Cosa que también nuestros queridos católicos creen. Una mujer que en la boda de Canaán le dijo a los empleados de la boda, haced todo lo que Él os diga. Y nosotros tenemos la responsabilidad de honrar a María, junto con como honramos a los patriarcas, a los apóstoles y a los santos de la antigüedad. Para algunos habrá matices de más peso o menos peso. Pero si tenemos la obligación de amarnos a todos, creyentes y no creyentes, ¿cuánto más tenemos que amar a aquellos que aman a Jesús? No podemos dejarles de lado. Y ese amor debemos empezar a practicarlo desde ya, desde ahora mismo, con una actitud piadosa, amorosa y genuina. Por supuesto, los contenciosos podrán matizar todo lo que quieran matizar de este vídeo, de este audio. Y lo asumo y lo entiendo. Yo no voy a pasar por alto aquellas cosas que creen nuestros amigos de Roma y nosotros. Pero en todo aquello que ellos creen y que comparten con nosotros, mi percepción es que yo tengo una responsabilidad con ellos. La de cuidarles, la de amarles, en cuanto a que ellos invocan el nombre del Señor Jesucristo. Y por supuesto, con amor, con paciencia, con mansedumbre, buscaré persuadirlos para que pongan su fe únicamente en Cristo Jesús. No contenciosamente, sino con amabilidad. Y parte de ese amor implica la actitud con la que nos tratamos entre nosotros ahora. Pues que el Señor os bendiga. Por supuesto, podéis escribirme a julio@estudios-bíblicos.org, donde estaré encantado de responder a vuestros comentarios.